Hola, ¿qué tal están? La justicia en la filosofía platónica. Platón es un extraordinario filósofo, uno de los padres de la historia de la filosofía, como se sabe, que nació en el año 427 a.C. en Atenas y murió en el 347 antes de nuestra era en la misma ciudad. Su obra más importante a nivel político y en general en su filosofía podemos decir que es la República o el Estado, la que más influencia ha tenido, aunque por supuesto sus otros diálogos también han sido muy importantes en su propia época y posteriormente. Los diálogos platónicos se siguen leyendo y son la base fundamental de la filosofía en todo el mundo, de la filosofía occidental. En cuanto a la justicia en la polis, sociedad-estado, podemos decir que toda la filosofía platónica está relacionada con este problema. La influencia que en él tuvo Sócrates es conocida y pues se puede decir que le marcó profundamente en lo que a la política se refiere, porque hay que partir de la base de que él también afirmaba, al igual que Sócrates, su maestro, durante 8 años, el intelectualismo moral, porque consideraba que el que no hace el bien es porque no lo conoce o no sabe que existe. En este sentido, Aristóteles pues, no estaba de acuerdo con estos planteamientos socráticos y platónicos. Tampoco estaba de acuerdo con el dualismo ontológico también de Platón. En ese sentido, pues hay que pensar que, claro, el idealismo de Platón se opone al realismo aristotélico, o es algo pues totalmente contrario en ese sentido. Lo que no implica que el propio Aristóteles, en sus 20 años que estuvo investigando y formándose con Platón en la Academia de Platón, pues fuera un gran amigo de Platón, ambos eran grandes amigos, pero realmente también se puede decir que el estilo de escribir de Aristóteles, pues al poco de morir Platón, y en los años siguientes estaba todavía muy influido por el estilo de Platón. Por ejemplo, se observa en el Protéptico y en otras obras. Posteriormente fue creando un propio estilo, el propio Aristóteles, y eso se fue manifestando a lo largo del tiempo. Pero al principio pues estaba muy influido por el idealismo platónico, por lo menos en cuanto a la forma de escribir y a la forma de tratar las cuestiones, etc. Y por la actitud dialógica también de Platón. Podemos decir que Platón, cuanto más lo pensaba, cuanto más lo meditaba, y más mayor se hacía, le parecía más difícil llevar a cabo algo en política. Hizo sus viajes pues a la Magna Grecia y al final no consiguió pues implantar un Estado político de acuerdo con su proyecto del Estado de la República. Ya en la parte final de su vida escribió las leyes también en las que pues incluso llegaba a decir que tenía que haber un consejo nocturno que regulara hasta los juegos de los niños, etcétera. En cuanto a la Academia de Platón, pues está claro que posibilitó la preparación de los posibles gobernantes y políticos en los que se albergaba la injusticia. En este sentido, se puede decir que el propio Platón estaba convencido de que el pitagorismo y la filosofía de Parménides, que era un racionalismo monista, pues eran la verdad. De hecho, influyó mucho en él la comunidad pitagórica, las ideas de Pitágoras en general, la importancia que Pitágoras como matemático y filósofo daba al conocimiento matemático, y por eso en su academia, entre otras razones, ponía nadie entra aquí que no sepa matemáticas o geometría, que venía a ser lo mismo, lógicamente. Realmente, frente a la preparación que ofrecían anteriormente y también de forma coetánea los sofistas, pues realmente con mentiras, con engaños, con falsedades, las enseñanzas de Platón buscaban la verdad, buscaban el bien, buscaban la justicia y la belleza también. No en vano, sus tres ideas fundamentales son el bien, la verdad y la belleza, en cuanto se refiere uno a las ideas platónicas. Platón, por otra parte, se interesa mucho por la política porque responde a una misma preocupación por el bienestar humano, por la virtud, por el bienestar social, por el bienestar político, en definitiva, por la realización de las personas, podríamos decir. Y en ese sentido, hay puntos en común entre lo que plantea también Aristóteles en cuanto a la búsqueda del florecimiento de la persona y lo que también desea Platón.
Lo que sucede es que ambos filósofos plantearon soluciones diferentes. En el caso de Aristóteles se habla de una mesocracia o poder de la clase media, representada por políticos que pertenecen a la clase media o por lo menos defienden los intereses de la misma, y en cambio Platón pues desarrolla un proyecto de Estado jerárquico, de Estado aristocrático, en la que tienen que gobernar los mejores, que suelen ser los más ricos simultáneamente, y los más sabios. En ese aspecto, los planteamientos aristotélicos son más democráticos hasta cierto punto, porque también hay que decir que Aristóteles pues, veía como algo normal la esclavitud, cosa que para Platón pues, no era así. Realmente pues podemos decir, o parece que no era así, según los escritos que se conservan de él y pues análisis sobre sus obras, etc. En cualquier caso, está claro que Platón será un agente reformador de la política de su tiempo, o lo pretendió, y eso pues será, diríamos, un rasgo que continúa durante la vida de Platón. Se preocupa por cuestiones políticas, intenta implantar un estado político justo, equitativo, en el sentido de que se busque el bienestar común, el bien común, podríamos decir, y también es evidente para Platón que la intervención para la reforma estatal ha de producirse para atajar los problemas de corrupción, y por eso es muy importante para él la educación moral y política de los futuros ciudadanos. Además, los reyes filósofos pues, tienen que tener una educación especial, muchos años de preparación, de formación, para luego a partir de los 50 años aproximadamente poder desarrollar tareas políticas de mando, de autoridad en el Estado. En definitiva, los políticos tienen que estar muy preparados, ser personas prudentes, sabias, con una cierta edad mínima también, para que no caigan en los errores de la juventud, en la inexperiencia, etc. Y en ese sentido, también Platón insiste en la importancia de la formación filosófica, que tiene más valor para él que todas las demás, sin que eso suponga una infravaloración de las otras disciplinas formativas o de otros conocimientos. Desde la perspectiva de Platón, se puede decir que pues la persona moral y el estado ético coinciden. En eso estaba de acuerdo también con Aristóteles, que pensaba que los políticos tienen que tener buena conducta, tienen que ser buenas personas, al igual que cualquier ciudadano. Y lo que nos sirve en política es utilizar engaños, falsedades, manipulaciones, porque eso es corromper el noble arte de la política, que es algo que intentaban desarrollar, por ejemplo, los sofistas en sus técnicas retóricas para que sus alumnos que provenían de clases adineradas pudieran conseguir el poder y conseguir sus objetivos económicos, políticos, etc. En ese aspecto, aquí aparece claro el universalismo ético que defiende Platón y Sócrates, y que de alguna manera también está en la mente de Aristóteles, claramente, porque rechaza también Aristóteles la sofística cuando está llena de engaños, que era lo habitual en su época. Y realmente pues, podemos decir que todo lo relacionado con la órbita de la política estatal está bajo los principios de la ética o de la moral. Si no, pues sería una mala política, una política no virtuosa, una política corrupta, podríamos decir. Para Platón, además, al igual que para Aristóteles, podríamos decir, individuo y Estado, si son más injustos, están en el camino del desorden y de la infelicidad, porque de lo que se trata es que haya un Estado justo, que satisfaga el bienestar de los ciudadanos. Por eso el propio Platón, en su estado ideal, propone que tenga que haber un comunismo en cuanto a la propiedad y en otros aspectos de las clases superiores, que son los gobernantes y los guerreros o guardianes. Y en cambio la clase productora sí puede tener propiedades. Pues es una medida para combatir los casos de corrupción, de nepotismo, que eran muy abundantes en la antigüedad, al igual que lo son actualmente, desgraciadamente, en la política del siglo XXI y también en la del siglo XX, etc. Platón, además, consideraba que nuestra auténtica tarea en la vida, se podría pensar, o él estaba convencido de ello al menos, es que debemos cultivar nuestra racionalidad, nuestro intelecto. En este sentido, estaba próximo a lo que también pensaba
su gran amigo y discípulo Aristóteles, otro grandísimo filósofo, ya que él decía que la mejor vida era la propia del científico, del filósofo, en definitiva, la vida contemplativa, en el sentido no de estar pasivo ante la vida, sino de interesarse por la realidad, por el presente, de investigar, de buscar información, de leer, de formarse, de aprender y también de viajar. En ese sentido, la vida perfecta también para Aristóteles es la vida del filósofo, que se dedica a investigar, a escribir, a publicar, a formar, a enseñar y también a aprender por sí mismo. En ese aspecto, sus planteamientos son similares. Aunque hay que reconocer que Platón era un gran pensador idealista y Aristóteles, como sabemos, era un pensador empirista y pues realista, podríamos decir, claramente. Por otra parte, Platón está convencido también que hay que tomar como referencia las conductas y las actitudes de los hombres justos. En ese sentido se aproxima, en cierto modo, a lo que posteriormente diría Aristóteles en relación con la imitación de las buenas cualidades de las personas. Por otra parte, Platón considera que, constituido el Estado, conformado el Estado, todo el mundo tiene que realizar su propio oficio y todos cubren sus necesidades alimenticias. Además, Platón da mucha importancia también al papel de los guardianes o guerreros en los estados políticos, porque son los que defienden los derechos de todos. Y eso es absolutamente central en el sistema estatal que propone Platón, que es verdad que ha sido calificado como un sistema muy utópico, irrealizable, pero que ha inspirado otros proyectos utópicos, como por ejemplo precisamente La utopía de Tomás Moro, este famoso libro, diríamos del primer tercio aproximadamente del siglo XVI, y realmente pues ha habido otras obras de Campanella y otros que también se han inspirado en ese estado idealizado de Platón. De hecho, Aristócles o Platón, porque su nombre real era Aristócles, y Platón, como se sabe, recibió este mismo nombre por sus anchos hombros o ancha espalda. Y, como decía, Platón propondrá un plan educativo como elemento esencial para sostener el edificio del Estado, porque está claro o es evidente para él que si los ciudadanos no están bien formados, son unos ignorantes, desconocen muchísimas cuestiones que son básicas, al final habrá un desorden continuo en el Estado, habrá muchísimos conflictos de tipo individual y social. Ya con los ciudadanos bien educados puede haberlos y puede haber muchos, pues eso se multiplicaría exponencialmente si hay poca formación, si hay poca educación en la gente. Por tanto, Platón estaba realmente convencido de que habría que dar, pues en cualquier estado político que se pueda considerar como tal, una educación muy buena a los ciudadanos, en el sentido de que aprendan normas de educación, que aprendan también conocimientos, para luego conducirse por la vida con prudencia, con justicia, con firmeza también, por supuesto, y con exigencia de derechos también, si es necesario, pero también sabiendo que tienen que cumplir unos deberes para con los demás de una forma inevitable, porque de otra manera lo que impera es la violencia, es la agresividad, es también la injusticia, etc. También tiene una cuestión muy novedosa Platón en su proyecto de política ideal, que es el que ambos sexos recibirán la misma educación. Eso es algo pues muy novedoso para la Grecia de su época, que no hay que olvidar que en la Grecia en la que vivieron Platón y Aristóteles había mucha discriminación hacia la mujer, hacia las mujeres. Estaban recluidas en el hogar para el cuidado de los hijos, etcétera, el cuidado del marido, etcétera, y no podían formarse, no podían estudiar, no podían pues escribir o dedicarse a las artes o diríamos al conocimiento en general, aunque hay excepciones. Por ejemplo, está el caso de Aspasia, que fue la mujer de Pericles, que era una notable filósofa y escritora y pensadora, y algunos casos más, pero realmente podemos pensar, por ejemplo, en Safo, la poetisa, y algunas otras mujeres que se dedicaron a la poesía, a la filosofía, al arte, etc., pero eran casos contados. En general, las mujeres estaban discriminadas. Platón, en ese sentido, pues considera que eso tiene que acabar.
por lo menos a nivel educativo, me refiero, a nivel de formación. Hay que también pensar que en aquella época las creencias generales influían también en los filósofos. La mentalidad que había pues era esa, y era difícil que los filósofos se abstrayeran de la misma, porque convivían con sus conciudadanos de manera habitual, y esas mentalidades pues impregnaban la mente de todos de alguna manera. Por otra parte, también Platón estaba convencido de que en la enseñanza era importante también no solamente la filosofía, las matemáticas, por supuesto, sino también la literatura, como una buena instrucción también para luego cumplir mejor los preceptos morales. En definitiva, el uso del lenguaje adecuadamente, el saber escribir, el saber entender y el saber disfrutar de textos literarios como pueden ser poesías, puede ser teatro y otros campos de la literatura, como las novelas, etcétera, cuentos, etcétera, pues era una buena introducción a cualquier tipo de conocimiento. Incluso, como se sabe, los niños pequeños leían fragmentos de la Ilíada y la Odisea precisamente para aprender a leer. Además, también es verdad que en aquella época pues se da mucha importancia a la escritura, aunque lo preferido por Platón era el diálogo hablado, la discusión hablada, y no tanto el uso de escritos, aunque por supuesto él decía que la escritura era el fármaco de la memoria, y dejó numerosos diálogos de grandísima calidad literaria y filosófica que son la base de su pensamiento. Por lo tanto, también consideraba que la escritura era algo esencial, aunque para él era más importante todavía, si es que se puede decir así, el hablar y el dialogar, porque permite cambiar más fácilmente las ideas, los pensamientos, el discurso, etc. Por otra parte, en el ámbito político, Platón tenía muy claro que lo verdaderamente importante es crear una ciudad feliz o dichosa, no una clase social feliz, porque eso sería algo negativo para las otras clases sociales. Los guardianes, por ejemplo, desde la perspectiva platónica, deben renunciar a la propiedad, las riquezas, el lujo y la ambición personal, precisamente para evitar que depongan a los reyes filósofos, etc. Lo importante también es que cada ciudadano para Platón debe mantenerse en su clase y en su puesto y en sus funciones. Aunque es verdad que los reyes filósofos salían generalmente de los guardianes o guerreros más destacados a nivel intelectual, pero digamos, ese cambio de clase social ya no era entendido por Platón como algo tan sencillo, desde la clase de los productores a la clase de los guerreros y de la clase de los guerreros a la de los reyes filósofos, aunque generalmente de guardianes a reyes filósofos era más factible, y en cambio de productores a guardianes era más difícil, o por lo menos eso da a entender el propio Platón. Por otra parte, también hay que decir que el hombre es justo del mismo modo que lo es el Estado. Hay una equivalencia entre la justicia, la virtud, la armonía en cada ciudadano, y la virtud, armonía y justicia a nivel estatal, porque al final el Estado lo componen sujetos, lo componen ciudadanos, individuos. Es verdad que en aquella época, en la época de Platón y Aristóteles, y bueno, en toda esa época en general, existía la esclavitud, que era algo denigrante, que era algo realmente muy injusto, y que Aristóteles consideraba como algo natural. En cambio, Platón ya pues no estaba de acuerdo con ese planteamiento. Por otra parte, Platón considera que el orden es uno de los atributos fundamentales de cualquier Estado. Un orden general, porque un orden minucioso es prácticamente imposible en cualquier Estado, si consideramos pues miles, cientos de miles o millones de personas. Es verdad que también Platón mostraba su desconfianza hacia la democracia directa que existía en Atenas, porque consideraba que podía degenerar prácticamente siempre en demagogia, en falsas ideas, falsas promesas, engaños, etc. Y pues él apostaba claramente por una ciudad-estado justa, en la que predominase el orden, el bien y la seguridad, y también, podemos decir, la felicidad. También, para Platón, la vida, para ser considerada tal, se ha de nutrir con la justicia, podríamos decir,
ya que sin ella la vida carecerá de sentido. Por lo tanto, diríamos que la ciudad platónica ideal es una utopía, diríamos que, aunque al menos posiblemente se podría realizar, pero es verdad que lo de que los guerreros o guardianes y los reyes filósofos no dispusieran de bienes personales, etcétera, parece algo excesivo, y que hubiera un régimen comunista, estas dos clases sociales, en otros sentidos ya, pues también es claramente desproporcionado. Pero sí es verdad que algunos rasgos del Estado platónico son muy interesantes, en el sentido de que lucha contra las posibles corrupciones de cualquier Estado para evitarlas de alguna manera, y en ese aspecto sí tiene Platón consideraciones que podrían trasladarse a la actualidad. Por otra parte, también el mismo Platón, el mismo Aristócles, señalaba que poco importa que nuestra ciudad sea realizable o no. De hecho, sabemos que lo es en el plano de las ideas, y por lo menos él consideraba que se podía aproximar ese estado político a la perfección, al ideal que él tenía en mente, y eso para él era ya suficiente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.